Buena gente y sean bienvenidos a mi canal. En el video de hoy explicaré el código de un programa que administra una lista de alumnos utilizando C Sharp y Windows Forms. El programa cuenta con una interfaz gráfica que permite agregar, modificar y eliminar alumnos de la lista, además de visualizar información relevante sobre cada uno de ellos. A continuación describiré las principales clases que conforman el programa y cómo funcionan en conjunto. El programa cuenta con tres clases en sí. La primera, lista de alumnos, contiene el código dentro del formulario, que a su vez contiene la interfaz gráfica. Como verán, nuestro formulario tiene varios textbox, cada uno asociado a cierto dato del alumno. Un Data Grid View, que también muestra ciertos datos, y finalmente tres botones, agregar, modificar y eliminar. El código dentro del formulario está asociado justamente a estos tres botones y a la funcionalidad de mostrar los datos del alumno en cuestión en los textbox al seleccionarlo o al pasar por encima del cursor del Data Grid View. Por otro lado, tenemos dos clases más. La clase métodos especiales, que sirve para validar ciertos inputs del usuario que explicaré posteriormente, y la clase alumnos, que es la que explicaré primero y sobre la que se construye el eje del programa. La clase alumnos representa un estudiante y define una serie de propiedades y métodos que permiten acceder y manipular información sobre él. Esta clase posee las siguientes propiedades públicas que encapsulan a los atributos privados del mismo nombre. Cada propiedad pública tiene un método get y un set, que permiten leer y modificar su valor respectivamente, a excepción de dat, que es de solo escritura. Las propiedades públicas de la clase alumnos son las siguientes. Legajo, que es el número de identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento, que es un dato del tipo datetime, así como fecha de ingreso, edad, activo, que es un valor booleano que indica si el alumno se encuentra asistiendo o no a la institución, y materias aprobadas, que es la cantidad de materias que el alumno ha aprobado, siendo que hay un total de 36. Además de estas propiedades, las clases alumnos tienen una serie de métodos que permiten realizar diferentes acciones sobre los datos del alumno. Por supuesto, primero tenemos el método constructor, que es el encargado de crear una instancia de la clase alumnos, es decir, un objeto alumno. Recibe varios parámetros que se utilizan para inicializar las propiedades del mismo objeto. También está el método destructor, que se llama cuando el objeto de la clase alumno es eliminado de la memoria. Cabe destacar que no se puede invocar, es decir, se invoca por sí solo. En este caso, muestra un mensaje indicando que el alumno ha sido eliminado. La función antigüedad te permite obtener la cantidad de tiempo que el alumno ha estado en el sistema de gestión académica. Lo que hace este método es calcular la diferencia entre la fecha actual y la fecha de ingreso del alumno. Luego, devuelve una cadena que indica la cantidad de años, meses y días que han pasado desde que el alumno se unió al sistema. Para hacer esto, utilizamos un tipo de dato llamado timespan y el método subtract para obtener la cantidad de días que hay entre una fecha y la otra. Después utilizamos estos días para calcular la diferencia. El cuarto método, llamado materias no aprobadas, devuelve la cantidad de materias que el alumno todavía necesita aprobar para completar su carrera. Para hacer esto, asumimos que el número total de materias es 36 y restamos la cantidad de materias aprobadas del alumno. Los métodos quinto y sexto, edad de ingreso y edad actual, funcionan de una manera muy similar a antigüedad. Ambos calculan la diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento o ingreso del alumno, y devuelven la cantidad de años que tiene el alumno en ese momento, o que tiene en este momento. Utilizamos también el tipo de dato timespan y el método matfloor para redondear eso abajo la cantidad de años. Una vez explicada la clase alumno, que es la columna vertebral del programa, podemos hablar sobre el código contenido dentro del formulario llamado lista alumnos. El flujo de ejecución del código comienza con la inicialización de los componentes y la definición de los valores máximos de los calendarios para que no se puedan ingresar fechas futuras. El método asociado al botón agregar se ejecuta cuando se hace clic en él. Este método comienza con la comprobación de que los campos que el usuario debe completar tengan valores válidos y no nulos. Para hacer esto, utilizamos un método auxiliar llamado comprobar valor, de la clase métodos auxiliares, que es estática, y verifica que los valores de los campos, que deban ser numéricos como txt legajo y txt aprobadas, sean números válidos y positivos. Para ello, utilizamos un try catch para comprobar que el valor sea numérico y no una cadena de texto. Además, utilizamos un if para verificar si la cantidad es mayor o igual a 0. Si ambas condiciones se cumplen, el método retorna un true y devuelve el valor en cuestión como out. En cualquier otro caso, el método retorna un false. Volviendo a la comprobación de agregar, es importante verificar que los campos de texto txt nombre y txt apellido no estén vacíos, y que la fecha de nacimiento, dtp nacimiento, no sea la fecha actual. Para verificar el campo txt activo, se utiliza otro método llamado comprobar activo, que es un método auxiliar y estático. Este método devuelve true si el valor es sí y false si es no. Si el valor es cualquier otra cosa, la comprobación no es válida y no se permite que se cumpla el condicional. Si los valores son válidos, se crea un objeto de la clase alumnos, con los valores ingresados y se agrega a la lista de lista alumnos. Luego se agregan los valores del objeto creado de la tabla en el formulario, asignando a cada uno de los campos correspondientes los datos que se necesitan del alumno. Además, al crear un objeto,
También se calculan automáticamente algunos atributos del mismo, como su data actual a partir de su fecha de nacimiento y la cantidad de materias no aprobadas en comparación con las aprobadas. Por lo tanto, el usuario no necesariamente tiene que ingresar todos los datos en el formulario, y esto se muestra ya que los datos necesarios aparecen con un asterisco al lado, y los demás se completan por sí solos. Después de esto, se actualizan los valores del Data Grid View, agregando al alumno recién creado, y luego se utiliza el método limpiar textbox, que es un método para vaciar los campos de texto y permitir el ingreso de un nuevo alumno. Si los valores son inválidos, se muestra un mensaje de error en la etiqueta LBL error. Luego tenemos el método asociado al botón modificar. Este método comienza obteniendo el índice de la fila seleccionada en la tabla DGTB alumnos, o en el Data Grid View. Con esto se obtiene el objeto alumnos, asociado a esta fila en base a su índice en la lista. Después se actualizan los datos del alumno seleccionado con los valores ingresados en los campos de texto, siempre y cuando los datos sean validados, de la misma manera que al crear un objeto de la clase alumno con el botón agregar. Si los valores son válidos, se actualizan los datos del alumno seleccionado en la lista de list alumnos. El método borrar clic se ejecuta cuando se hace clic en el botón borrar de la interfaz de usuario. Este método se encarga de eliminar a un alumno de la lista de alumnos y de la tabla de alumnos. Primero se comprueba si se ha seleccionado una sola fila en la tabla. Si no se ha seleccionado ninguna o si se han seleccionado varias, se muestra un mensaje de error en la etiqueta LBL eliminar. Si se ha seleccionado una sola fila, se obtiene el índice de la fila seleccionada y se asigna nula al objeto alumnos, correspondiente en la lista de lista alumnos. Luego se elimina el objeto alumno de la lista y se elimina la fila correspondiente de la tabla del Data Grid View. Finalmente se llama el método limpiar textbox para borrar los datos de los campos de texto. Y una duda que puede surgir aquí es que si el hecho de borrar un elemento de la lista puede alterar el índice que obtenemos al modificar. Y la respuesta es no. Porque al hacer una lista un array dinámico, ese espacio vacío de la lista se completa moviendo todos los elementos que estén detrás de él una posición adelante y esto se hace automáticamente. El método DGTBAlumnos RAWEnter se ejecuta cuando se selecciona una fila en la tabla. Su objetivo es asignar los datos de la fila seleccionada a los textbox correspondientes. Primero se obtiene el índice de la fila seleccionada si se verifica que no se haya seleccionado el encabezado de la tabla. Si se ha seleccionado una fila, se llama el método asignar celdas, que se encarga de asignar los datos de la fila seleccionada a los textbox correspondientes. Se pasa como parámetro el índice de la fila seleccionada y se asignan los datos correspondientes de la lista de alumnos a los textbox. Por lo tanto, lo que hace este método es asignar los datos de la fila seleccionada a los textbox correspondientes y poder visualizar la información del alumno completa a través de los textbox y no solo la reducida que nos deja ver el Data Grid View. El método DGTBAlumnosCellMouseEnter es muy similar al anterior, pero se ejecuta cuando el cursor del mouse entra en una celda de la tabla y no cuando la selecciona. Su objetivo también es asignar los datos de la fila seleccionada a los textbox correspondientes. Al igual que en el método anterior, se obtiene el índice de la fila seleccionada y se verifica que no se haya seleccionado el encabezado de la tabla, y ahí es cuando muestra de nuevo los datos en las textbox. El método DGTBAlumnosCellMouseLeaf se ejecuta cuando el cursor del mouse sale de una celda de la tabla y por lo tanto ya no se encuentra atravesada por el mouse. Su objetivo es llamar al método limpiar textbox para borrar los datos de los textbox si no hay filas seleccionadas en la tabla. Esto hace que si tenemos una fila seleccionada manualmente, los datos se mantengan ahí, en las textbox, pero que si solo utilizamos la visualización a través de pasar el mouse, o sea, a través del CellMouseEnter, una vez que no se encuentre el cursor encima de una celda, limpiaremos los datos de nuestra textbox y esto se hace para que el programa sea más ágil y dinámico. Y bueno gente, ese sería el programa y su funcionamiento. Si quieren ver por ustedes mismos el código, dejo un link al GitHub en la descripción. Por otro lado, si tienen alguna consulta pueden dejármela en los comentarios y con gusto voy a intentar ayudarlos. Pero si tienen alguna consulta más específica, les dejo mi alias de Discord en la descripción por si quieren que hablemos por ahí. Un saludo y hasta la próxima.